A partir de este momento empieza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 30 de septiembre del año 2022. El título de este editorial lo he elaborado así: ¿Cómo se ve México desde aquí? Estamos en un país europeo ejemplar como es Alemania, y por eso el título: ¿Cómo se ve México desde aquí? Antes de darle la respuesta a esta pregunta, quiero decir algo que vale la pena señalar. ¿Cómo se ve México desde aquí? Invisible. México hoy no existe en el concierto de las naciones. México es un ente inexistente. He revisado la prensa, lo que se publica aquí, periódicos europeos, y salvo por este escándalo de las filtraciones, en alguna mención por ahí, el país seguramente ahora el fin de semana traerá una nota larga, seguramente, y he revisado la prensa mexicana y lo digo con tristeza: mitotes, columnas que parecen columnas de sociales. Pocas son realmente las columnas que traen análisis, que traen desmenuzan la situación. A propósito, espero que ya he leído la columna hoy de Macario Esquetino, una joya como siempre. Pero las demás, que si fulanito, que si acá, que si lo corrieron, y que si vino y que está metido acá, y que es una porquería. Y esas personas no tienen idea ustedes de los niveles de riqueza que han acumulado manejando puros chismes en sus columnas. No tienen ni idea. Sí. No tiene caso mencionar nombres, pero ese es el nivel del periodismo en México. Ha habido una novela que tiene poco tiempo de haber sido publicada, El vendedor de silencio, de el que fue un periodista que durante muchos años trabajó en Excelsior, Carlos de Negri, El vendedor de silencio. ¿Y por qué El vendedor de silencio? Porque obtuvo una riqueza increíble, ofensiva, por lo que decía, sino por lo que callaba. Hoy, todavía en México, por desgracia, hay muchos que se dedican al periodismo y que se enriquecen ofensivamente, a veces por lo que dicen, pero en otras ocasiones por lo que callan. Entonces, reconforta pues salir y leer la prensa de aquí. Hoy el caso de lo que está pasando con el Nord Stream 1, el gasoducto que sufrió varias explosiones. O sea, la prensa aquí no tiene la menor duda de que es un autoatentado por parte de Rusia, con miras a poner en mayores dificultades a los países que dependen del abasto de gas natural, y con este invierno que se avecina crudo, difícil, ¿verdad? Sin embargo, tanto la Unión Europea como la OTAN están decididos a enfrentar esas presiones y responder en un determinado momento como se debe, para que Rusia o Vladimir Putin no se salga con la suya. Pero, contestando la pregunta, ¿cómo se ve desde aquí a México? Invisible, no se ve. Se habla más de Brasil, por ejemplo, en las elecciones pasado mañana entre el señor Jair Bolsonaro, presidente en funciones, y Luis Ignacio da Silva como el adversario que busca llegar una vez más a la presidencia de la República. Es el único país. No se habla de Argentina, que sería el otro gigante de América Latina. No contamos. Somos, por desgracia, inexistentes. En cambio, cuando ven allá los chismes, que si esto, que si lo otro. Y ahorita hablaremos de eso. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos decir, además de esa invisibilidad de México en el concierto de las naciones y en lo que sería Europa? Vamos a ponerlo de esa manera. Si le dijere yo que hay probabilidades de que llame la atención
un país como, no sé, Nigeria, por ejemplo, o algún país en África que esté transformando su economía, hay casos de éxito interesantes, ¿verdad? Ese país pequeño en África atrae más atención de los estudiosos, de los que analizan estrategias para el desarrollo económico y el crecimiento, ¿verdad? Que todo lo que pasa en América Latina. América Latina ha preferido refugiarse en el antepasado, con presidentes como la señora vicepresidente ella, la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, este señor Fernández, que es el presidente, que es, de hecho, es un fronting, quien manda es la señora Fernández, con tiranuelos y caciques pueblerinos como Daniel Ortega, que ahora después de ser uña y mugre con la Iglesia Católica, ahora les anda queriendo cerrar templos, etcétera. Con ahora los nuevos héroes son este joven Boric allá en Chile y este señor Gustavo Petro en Colombia. No tardarán mucho en ver el error que cometieron los electores en ambos países, acuérdense de mí, como lo cometieron en México con López Obrador, el bulto, más de 30 millones de mexicanos. América Latina se ha convertido en una región prácticamente inexistente. Nadie nos pela. ¿Y por qué? Porque así lo hemos decidido nosotros, aislarnos del mundo. En vez de salir y buscar y ver y cambiar, tener una visión de futuro, estamos una vez más volteando ya ni siquiera al pasado, al antepasado. En materia de energía, México está en los años 30. En esas condiciones, pues, ¿quién nos va a prestar atención? Nadie, nadie. Entonces dice uno, bueno, es un castigo que nosotros mismos nos estamos poniendo. ¿Por qué? Pues porque hemos educado a los ciudadanos a una dependencia total de la dádiva gubernamental, les hemos hecho creer, para bien o para mal o para peor, que se puede vivir sin trabajar, que se puede vivir del gasto público sin hacer algo a cambio, y eso pues dura 3, 4, 5 años, 6, dependiendo de la habilidad del gobernante, y luego se acaba el recurso y en ese momento vienen las crisis y otra vez a empezar de nuevo, a corregir el tiradero que dejó, que es lo que va a suceder con López, perder 12 o 15 o más años quizá, porque no va a cambiar el presidente, y luego volver a empezar, y así. Esa ha sido prácticamente la historia de América Latina durante el siglo XX. En el caso de Chile, que después del golpe de Estado de Augusto Pinochet y políticas públicas disruptivas en aquellos años, recuerdan ustedes, los Chicago Boys, etcétera, pero fue una historia de éxito. El precio que pagaron fue altísimo, pero los resultados ahí están. ¿Y qué sucede con las nuevas generaciones? Manipulables y manipulados, tranquilamente quieren acabar con lo mejor que ha tenido Chile en los últimos 50 o 60 años. Es decir, el éxito nos asusta. El éxito es casi un veneno para nosotros. ¿Y cuál es el contraveneno? Voltear al pasado y creerle al demagogo, al populista, que todo tiempo pasado fue mejor. Como solía decir alguien que murió demasiado joven, Carlos Castillo Peraza, refiriéndose a los priistas de aquel entonces, y decía, nos quieren vender el pasado como el mejor de los futuros. Bueno, pues hoy, un expriista, Andrés Manuel López Obrador, no solo ha vendido el pasado como el mejor de los futuros, sino que decenas de millones de mexicanos han aceptado eso como verdad axiomática. Y estamos pagando y vamos a pagar un precio altísimo. Muy bien. Ahorita la nota en México, que no en el mundo, ni pelan por eso, es el hackeo, es el haber, vamos a decir,
rebasado o hecho añicos las barreras o la protección en los servidores y en las computadoras de la Secretaría de la Defensa y haber dado a conocer una gran cantidad de bits de memoria, terabytes, dijo Carlos Loret de Mola, y están analizando las cosas y van a salir seguramente más chismes, pero chismes al fin. ¿Quién ignora en este país que López Obrador es un hombre con una salud precaria? ¿Quién en su sano juicio pudo haber aceptado ayer, anteayer, que es un hombre que es muy bien y que camina cerros, una bola de mentiras ahí? Yo me he cansado de decir, fui de los primeros, junto con el jefe Diego, hace 3 años, este hombre está loco. Posteriormente y pronto se incorporó Macario Esquetino, a quienes decíamos lo mismo. Y no he dejado yo de repetirlo, es un hombre desequilibrado, está loco, loco. Ya están los resultados. Todo, su físico, sus problemas. Necesitaba la gente que sacaran los guacamayas, quién sabe cómo se llama ese grupo, que hackearan a la Defensa Nacional. No. Sí, en México somos tan acuciosos que vemos a alguien con un catarrito, cuidado, tú tienes esto y tú tienes, y luego lo quieren recetar a uno. Es cuestión nomás de ver a este hombre un caminar arrastrando los pies, con un brazo izquierdo casi inmóvil, con una parte izquierda de su cara ya paralizada, un hombre con dificultades para hablar, etcétera, etcétera. Ahí están los resultados. ¿Y qué es lo que evidencia esto? En primer lugar, una gran irresponsabilidad política y un nivel profundo de corrupción personal. López Obrador sabía de su estado de salud desde la campaña del 2018 y aún así participó. Y sabía cómo se iban agravando y mentía descaradamente. Descaradamente mentía. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas cercanas le comunican a sus más cercanos y se hace el chisme y se sabe el estado de salud del presidente. Se sabe perfectamente. Y aquí entra una pregunta que vale la pena plantearla. Serían 2 preguntas en una. ¿Qué sigue después de estas filtraciones? ¿Qué sigue? ¿Renunciará el presidente por causa grave, por un problema de salud? De ninguna manera. El presidente, a cómo se ven las cosas y a la complejidad de la situación y la falta de capacidad para enfrentar esa situación, el presidente puede en cualquier momento fallecer. No es raro que una persona con las presiones a las que está sometido, él mismo dijo, no dormí anoche nomás pensando en esto. No ha dormido anoche, ni antenoche, ni antenoche, ni antenoche. ¿Por qué? Porque su estado de salud es precario y las presiones aumentan. ¿Qué sigue entonces? ¿Alguien se atreverá a decirle, sabe qué? Déjese de cosas, acójase usted al artículo 86 de la Constitución y seleccione a la persona que tenga ascendencia con los empresarios, con los grupos políticos y váyase usted a curar o a descansar a donde quiera usted? Pero no. Para un personaje como López eso es imposible y va a morir en la raya. Un día en un coraje que haga ahí por una pregunta que le haga un reportero medio complicada la pregunta o con jiribilla, ahí quedar del coraje, un hombre obeso en extremo, panzón, cuando debería estar delgado, cuidándose. No se toma los medicamentos, etcétera, etcétera. Y el problema que generaría con una embolia, un infarto fulminante, en ese momento se vendría una situación de consecuencias impensables en este momento. Pero no le importa el país. A López Obrador le importa el poder, él. Entonces sería la primera pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar con López Obrador? Cada día estará más alejado de la gobernación en el sentido de dedicarle menos tiempo, de andar paseando ahí en el sureste. Esos son escapes
Es un intento de fugarse de la realidad. Pero ¿acaso piensa que cuando anda allá se aísla? No, no se aísla, se lleva los problemas, porque es imposible escaparse. Pero luego viene la otra parte de la pregunta. ¿Quién gobierna? ¿Quién toma las decisiones? ¿Habrá alguien en su sano juicio que piense que el florero del Edén, este hombre que en la, ¿cómo se llama?, en el privilegio de mandar, lo pintan con una cara de vampiro como Drácula y con unos colmillos de plástico? ¿Ese hombre creen que el resto del gabinete le hace caso? ¿Quién gobierna? ¿La esposa? Si analizamos nosotros la nómina de las diferentes secretarías, tal parece que se reparten áreas entre ella y los hijos del presidente, particularmente este joven misterioso Andy, que tiene un aspecto, creo que en el informe el día 1 de septiembre o alguna ceremonia así, salió él en una foto con una camisa, el cuello chueco y con una mirada perversa. Esa es su característica. Se repartirán las áreas, vamos a decir, para la señora Gutiérrez Müller, ya que estamos en Alemania, pronunciaremos su apellido como corresponde, Müller. ¿Se reparten ellos dos? ¿Le harán caso al este hombre que tiene un rumen tamaño de un tinaco rotoplas ahí en Houston, disfrutando de los millones de dólares que ha amasado mediante el coyotaje? ¿O quién será el hombre fuerte? ¿Será acaso Gabriel García, que ahorita el escándalo y el chisme es por el libro de una de sus parejas? Una fue su esposa, y ahí anda haciendo un ruido y que presionando para que no se publique. En la época de las redes sociales, por favor, señores, no seamos ingenuos. ¿Qué va a decir ese libro? Lo que todo el mundo sabe, que el presidente es un corrupto completo. Eso de que yo nomás traigo 200 pesos en la cartera, ¿quién se lo cree? Es un hombre que desde siempre ha manejado puro efectivo para no dejar rastro. ¿Se acuerdan ustedes de las contradicciones cuando decía que las regalías, que el cheque que me da el editorial, cheques nominativos que no pueden ser cambiados o depositados en la cuenta del titular, etcétera? Y para eso estaba y está su señora esposa, para hacer todas estas maromas de tipo fiscal. Es decir, ¿quién duda de la corrupción de López Obrador? ¿Quién? Pues solamente un ingenuo o algún, para utilizar, no manifestar aquí un adjetivo muy sonoro, pero que a algunos podría ofender. Ese es López Obrador. López Obrador esencialmente ya no gobierna, pero los otros dicen, no, no sea que en un rato de lucidez, y ahí se van aguantando, repartiéndose decisiones, componendas, negocios. ¿Ustedes creen que Bartlett, por ejemplo, ya no hace negocios en Comisión Federal de Electricidad? Un hombre que tiene 40 años en el sector público enriqueciéndose, pues dice, no. Es decir, como dicen en mi tierra, que es perro que come huevo aunque le quemen el hocico, pues. Sí, y así están, y acá, y este, y el otro, y el de más allá. Por eso la pregunta es el complemento obligado a la primera parte. ¿Quién gobierna México? Es que el ejército, no es cierto eso, hombre, no es cierto. El gobierno está en lo suyo, el ejército está en lo suyo. Y menos ahora con el ridículo que han hecho, que les levantaron los pantalones, el faldón y les bajaron los calzones. Ahí están exhibidos. Unos reportes, parece que quien los hace no terminó la primaria. Dice uno, Dios mío, ¿ese es el área de inteligencia del ejército? Por favor, señores, ni en Guatemala ni en Honduras, con todo respeto para esos dos países hermanos. Ese es el nivel. Gente haciendo negocio, hombre, eso es lo que le interesa. El ejército mexicano no es un ejército de casta como sería, por ejemplo, el de Chile, por ejemplo. No, es un ejército de sinvergüenzas, los grandes mandos, y que mandan a la guerra sin fusil a decenas de miles de los heroicos Juanes.
Pero gobernar, lo que quieren están gobernando con todo el presupuesto que tienen. Entonces, el libro, ¿qué va a ser? Pues va a ser un parto de los montes. Nada dirá de lo que no se sepa de Gabriel García. Es un hombre que duró 20 años, César Yáñez, o cómo se llama, el que fue esposo de esta señora. César Yáñez, perdón por la confusión con Gabriel García, ese se cuece aparte, tiene por ahí otras cualidades. En esas condiciones, pues, eso es lo que importa en México. El mitote, la filtración acá y ahora ya andan y no, y que los guacamayas y esto. Señores, dejemos de hacernos tontos. López Obrador ha sido un corrupto consumado toda su perra vida, y lo digo esto parafraseando la canción conocida de ese grupo que es el grupo que ha loado y ha homenajeado la anticientífica Sheinbaum, el grupo Firme. Entonces, ese es el nivel de nuestro país, el mitote, el chisme, la filtración. Por favor, señores, entendamos y démonos cuenta de la gravedad que tiene el país. Démonos cuenta de eso. Que sale un libro con mitotes, que salgan 10 libros, que salgan 20 libros, eso no va a cambiar. Es cosa ya la sabemos. El problema es que mientras los ciudadanos no se incorporen a la cosa pública en serio, esto va a seguir así. Va a seguir así. Vean ustedes ahora, este señor Marquito Cortés, pobrecito, Marquitos, ya lo desmintieron en los hechos, la alianza sigue en el Estado de México y va a seguir en la sucesión presidencial. ¿Van a ganar la elección? No lo sé, pero ya se acabó la de anda en Europa, pues quién sabe, ¿verdad? El hombre ya no haya qué hacer para salirse de la situación en la que se ha colocado. Y repito lo que he señalado, lamento que mi estimado y querido paisano Jesús Zambrano ande a la cola de este mediocre, de este inútil de Marco Cortés. En fin, ahora bien, ¿qué hará la señora Buenrostro, la jefa del SAT, que ha hecho una tarea de gran eficiencia en materia de captación de impuestos, de elevar la captación? ¿Qué va a hacer ante posibles denuncias o elementos que podrían constituir la comisión de actos delictivos? ¿Qué va a hacer el SAT? ¿Qué va a hacer la jefa del SAT? Eso es lo interesante de ese libro. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. A ver, señora Buenrostro, aquí está esto. Llame usted a la autora de este libro y a ver qué pruebas tiene, qué elementos probatorios o que presumen la comisión de actos delictivos en materia fiscal. A ver, órale. ¿Y quién le dio a quién? Y jálense a ese. A ver, la señora dice que usted acá y aquí tiene estas, etcétera. Es decir, eso es lo que deberíamos establecer. No, el mitote, que la filtración, que las guacamayas. Nos encanta el chisme. Ojalá y la señora Buenrostro hablare con la autora de este libro y le dijera: señora, ¿sería usted tan amable de tomarse un café conmigo y a ver qué elementos tiene, y que su parte jurídica ahí en el SAT empezare a llamar a ver, bonito, ¿de dónde sacaste esos millones que dice la señora? No, pues yo no fui a ver cómo está esto, qué hizo usted tal día, cosas así, pues. Pero no, el mitote acá, la filtración y que, por favor, señores. Esa es la realidad que ya nos alcanzó, como dije yo hace unos cuantos días o semanas. Ya la realidad ya está entronizada en nuestro país y es la que está marcando la línea general. Haga y diga López lo que quiera, la realidad está ahí para exhibirlo, para ridiculizarlo y ponerlo así en su lugar. Un individuo corrupto hasta el tuétano, un individuo incapaz e ignorante y con una visión anquilosada, aceda, caduca. Ya estoy hablando como Adela Micha con muchos adjetivos.
Es decir, señores, el país está en una coyuntura sumamente grave. La gravedad es profunda, no es superficial. Aquí estamos viviendo la consecuencia de decenios de omisiones, de cobardías, de corrupción, no solo de los gobernantes y los funcionarios y los legisladores y los dirigentes de partidos, sino de millones de ciudadanos que hemos sido copartícipes de esa corrupción, de esa ineficiencia, de ese desprecio por hacer las cosas bien. No nos sorprendamos. Ese libro no va a decir más de lo que mucha gente sabe. No se necesita ser un genio ni haber estado casado con César Yáñez para decir que se mueven en sobres color Manila con miles de millones. Pues no, señores. Esa es la forma en la que vive, en la que ha vivido y en la que vivirá siempre López y sus 3 hijos. No hay otra forma. Y los que lo rodean, los cómplices, sus socios, han hecho, hacen y seguirán haciendo exactamente lo mismo. Ese es México, señores. Y eso, aquí, al otro lado del charco, eso no interesa. Sería un caso más irrelevante. Hoy los países europeos, Europa que dependen en buena parte del gas ruso, están abocados a enfrentar ese problema y buscar estímulos para hacer menos pesada la carga del pago de la electricidad, preparándose para un invierno duro que se avecina. Es decir, están en cosas trascendentes. Hay un temor de que la inflación continúe en tasas altas, que las tasas de interés continúen subiendo y manteniéndose. Esos son los temas que deberíamos estar discutiendo. Ya Banco de México subió, como dicen los cursis, subió 75 puntos base. Digan 0.75%, hombre, o 3/4 de punto, pues, pero 75, es que eso les da caché. Hablan lenguaje financiero. Sí, pero decenas de millones de mexicanos no. Entonces, esos son los problemas. En la siguiente reunión, o sesión de la Junta de Gobierno, subirán otros 3/4 de punto para llevar la tasa interbancaria a 10%. Y si hacen eso, ¿a cuánto llegarán los créditos de tiendas departamentales, de algunos créditos que hayan que los hayan contratado a tasa variable, no a tasa fija? Es decir, esas son las cosas que deberíamos estar viendo. ¿Cómo va a resolver el problema ese incremento brutal en el servicio de la deuda para el año que entra? ¿Qué va a pasar cuando las mentiras, las ilusiones que plantearon del crecimiento el año próximo caigan hechas pedazos y tengan que recortar y jalar recursos de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad para llevarlos a esas estupideces monumentales de Tren Maya, de Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía? Ahí es donde deberíamos estar metidos los legisladores, más los de Morena, que son los que van a pagar el precio político y el costo por esas tonterías, por tener un presidente el más ignorante, el más incapaz, el más sinvergüenza, el más corrupto y el más loco de todos. Esos son los temas que deberíamos estar tratando, pero no es el chisme, la filtración de Carlos Loret de Mola. Esas cosas mañana o pasado dan lugar a otros mitotes nuevos. Hemos sido enseñados, nos han inculcado que la gobernación son los mitotes, que el alimento en lo político son los mitotes, encuerar, sacar las lacras y la pus de la clase política. No, señores. Eso es materia del
de la investigación policíaca, de reunir un expediente y presentarlo a la autoridad judicial. Pero no, eso, Ángel, no pasa nada, me les dan una lana. Sí pasa. Pero nos gusta, repito, el mitote, el chisme, encuerar a la gente, exhibirla en su podredumbre. Hoy están exhibiendo algo de López, mañana ¿de quién será? Pues no sé, del que sea, hombre. Pero repito, esos no son los problemas centrales del país. El circo que es el Senado y una gritando y otro por allá peleándose y que no son. Por favor, es decir, que la oposición no va a dar una muestra de nivel, de visión de futuro. No, están igual, chapoteando en el lodo ahí. Así es esto, pues. Espero que para la siguiente generación o en los próximos 20 o 30 años cambie. Pero sí les puedo decir que la situación del presidente es delicada y él, lejos de entenderlo y modificar radicalmente su conducta y las decisiones que toma, imposible. Ahí se va a morir en la raya y el problema que va a causar será de pronóstico reservado. Muchas gracias. Espero que la transmisión haya sido, que haya fluido de manera normal. La iluminación pues está un poco rancherona. Vamos a ir mañana, mi nieto y yo, a alguna tienda que hemos visto ahí de cuestiones electrónicas, a ver si encontramos una cajita de esas LED para que esto se vea un poco mejor. Quizá algún micrófono externo a la cámara para que tengamos una mejor transmisión. Por lo pronto le agradezco su presencia y su comprensión a este horario raro, pero bueno, pues la diferencia en la ubicación geográfica de Alemania y México obliga a esto. Tenemos, con respecto a la Ciudad de México, son 7 horas de diferencia y con respecto a Sonora son 9 horas de diferencia. Entonces, pues a todo hay que adaptarse uno, pero aquí hacemos esto con muchísimo gusto. El miércoles no pude estar porque venía volando, pero lunes, miércoles y viernes de la siguiente semana, aquí estaremos. Muchas gracias, pues. Les agradezco otra vez su paciencia y su comprensión y nos vemos el lunes. Pásenla bien y elevemos el nivel. Dejemos los chismes para los chismosos. Nosotros como ciudadanos debemos ver lo trascendente y hacia allá abocarnos, porque no hay otra forma. Los chismes, mañana saldrá otro y saldrá otro y saldrá otro. Eso no es lo trascendente. Muchas gracias, pues, y otra vez solicito su comprensión y nos vemos el lunes a las 10 de la noche, hora de Alemania, y a las 7 de la noche, perdón, a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y la 1 de la tarde, hora de Ciudad Obregón. Gracias. Pásenla bien, disfruten el fin de semana y en 2 años, a partir de hoy, 30 de septiembre, el bulto, si es que no se ha ido antes, chupará faros y vendrá un nuevo presidente al margen de la coalición a la cual pertenezca. Va a encontrar un país en ruinas, dividido, destrozada su infraestructura, con un sistema público de salud y de educación destrozado, y que no habrá recurso que alcance para el problemón que va a heredar. Ya lo verá usted. No importa quién vaya a ser. Y va a ver usted el comportamiento de la que entonces sea la oposición en ambas cámaras. Acabar con el país con lo poco que quede a partir del 1 de octubre del año 2024. Gracias una vez más y nos vemos el lunes a las 10 de la noche, hora de Alemania, 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 1 de la tarde de Sonora. Gracias.